Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia y que se transmite semanalmente por aquí, por 104.1 Redentor FM, desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Te agradecemos tu fiel sintonía de cada semana y te recordamos que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com, pregunta@biblica.com, Bíblica con 2K. Nuestra oración a Dios hoy es adaptada del Salmo 25, donde dice: bueno y recto eres, Señor. Muestras a los pecadores el camino, conduces rectamente a los humildes y a los pobres, enseñas tu sendero. Amor y verdad son tus sendas, Señor, para quien guarda tu alianza y tus preceptos. Haz gala de tu nombre, Señor, y perdona mi culpa, que es grande. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio bíblico del Evangelio según San Mateo en el estudio número 11. Dicho esto, bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Nuevamente, bienvenidos a Bíblica, estudio y respuestas de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y hemos hablado a modo de introducción del concepto de los evangelios sinópticos, el tema central de este Evangelio, y al analizar sus capítulos hemos visto el nacimiento del Hijo de Dios, el ministerio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, su tentación y el comienzo del ministerio de Jesús, escogiendo a sus discípulos, ministrando sanidad, ministrando enseñanza, que es la parte donde estamos en el muy conocido y siempre hermoso Sermón del Monte, y particularmente en su primera sección, que son las bienaventuranzas, estos conceptos del reino de Dios que son tan frecuentemente contrarios a la forma en que el mundo actual trata de vivir su vida. La primera, bienaventurados los pobres. La segunda, bienaventurados los que lloran. La tercera, que fue la que consideramos o terminamos más bien de considerar en el programa anterior, bienaventurados los mansos o humildes, como dice la Nueva Versión Internacional. Y aquí vimos que la palabra manso, y esto es importante recordarlo, representa una relación de confianza absoluta en Dios, en su justicia y en su soberanía, que nos hace dóciles, como Jesús mismo lo fue, como una oveja en nuestra relación con Él, con nuestro Dios, con nuestro Señor, con los semejantes y con nosotros mismos. Junto con esta bienaventuranza, como con las demás, hay una promesa con un énfasis escatológico, con un énfasis del final de los tiempos. Y aquí habla de que estos mansos heredarán la tierra. Esta última parte del plan futuro de Dios que también comentamos en el programa anterior, o sea, los cielos nuevos y la tierra nueva, son mencionados no solamente aquí, sino en varias partes de la Biblia, y estos vendrán cuando todos los demás eventos, aún futuros para nosotros, hayan concluido, tal y como lo refleja el capítulo final del libro de Revelación o Apocalipsis. Y esa nueva tierra, nos dice Jesús, será heredada por los mansos. Ahora continuamos con la número 4, la bienaventuranza número 4, que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nuevamente acudimos a nuestros expertos en sus libros para entrar, aunque sea superficialmente, en el significado de las palabras más importantes aquí. Y aquí, por supuesto, son las palabras hambre, sed y justicia. Con respecto a estas dos primeras, o sea, hambre y sed, tanto Lowe and Naida como el libro de Kittel, el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento en inglés, comentan que cuando aquí se está hablando de sed y se está hablando de hambre, se está hablando del deseo intenso de conseguir algo, de llegar a una meta, con la implicación de que se carece de lo necesario y que por lo tanto se anhela. Específicamente, Lowe and Naida nos comenta que cuando estos dos términos, hambre y sed, se usan uno al lado del otro, se refuerzan mutuamente para hacer que este deseo representa un gran
deseo, no un deseo normal, sino un gran deseo. Y como verán, esto es muy importante al entender esta bienaventuranza. La referencia de Kittel en la misma línea nos recuerda que esta bienaventuranza aplica a aquellas personas que nuevamente carecen de lo esencial. No son necesariamente mendigos, sino creyentes que viven esperando, buscando, procurando la ayuda del Señor. Son aquellas personas, nos dice que Mateo está presentando, que se tornan a Dios con verdadera hambre de ser justos, correctos delante de Dios. O sea, una disposición de que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas. Y con relación a esto, y aplicando ya de entrada lo que esta bienaventuranza representa para nosotros, es importante recordar que muy probablemente el peor enemigo de nuestra vida espiritual sea el conformismo. Una vez alcanzamos un nivel mínimo aceptable de confort espiritual, pareciera como si nuestro camino hubiera terminado. Y esto aplica tanto a creyentes como a no creyentes. En el caso del no creyente es la situación de una persona que vive feliz. Quizás es de esas a quienes Dios, aunque no lo reconozca, Dios ha bendecido, aunque no lo merezcan. Y a través de las circunstancias en su vida que le han permitido alcanzar cierto nivel de comodidad y de satisfacción personal, viven relativamente felices. No es raro entonces escuchar a personas como estas decir: yo no necesito a Dios. De más está decir lo peligroso que esta situación es. Es semejante a la situación de quien tiene una enfermedad grave y mortal, pero aún no lo reconoce porque se siente bien. En el caso de los creyentes es un poco más compleja la situación. Se trata de alcanzar un nivel dado de madurez espiritual. Cuando comparamos nuestro nivel personal de piedad, de religiosidad o más bien de cercanía de Dios, no es muy difícil encontrar hermanos y hermanas que están, al menos en nuestra opinión, peor que nosotros. Pero aún si comparamos sin compararnos con otras personas, ¿cómo yo puedo saber que estoy al nivel espiritual donde Dios desea que yo esté? Para el cristiano o la cristiana que se mantiene ni cerca ni suficientemente lejos de los contactos espirituales con Dios, o sea, la oración, la lectura de la Biblia, congregación, etc., esta persona puede convertirse en resistente al redarguir del Espíritu Santo. Se endurece su conciencia y su corazón. La ausencia de incomodidad espiritual es entonces interpretada como indicio de una vida espiritual más o menos aceptable. En realidad, la conclusión debería ser otra. Por eso, esta bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, es tan importante para nosotros. Para que podamos ver esto, primero hay que aclarar una confusión sobre la bienaventuranza, la del significado de la palabra justicia. Ya indicamos que aquí hambre y sed representan un deseo, un anhelo intenso, y que al estar juntas estas dos palabras, hambre y sed, se refuerzan una a la otra, de manera que estamos hablando de un sentimiento intenso. No es de un sentimiento normal, regular, tranquilo, sino de la intensidad de un deseo por una gran necesidad. En muchas de las exposiciones en nuestras iglesias, sea en la enseñanza, incluyendo la de los panfletos de escuela dominical o en la predicación, en el contexto de esta bienaventuranza hablamos de justicia de esta manera, como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Y esa es una definición del diccionario de la Real Academia. En otras palabras, decimos que el hambre y sed de justicia de las que habla Jesús se refiere a la lucha por aquellos desventajados o oprimidos por el sistema social, económico o político. Por supuesto que esta lucha puede ser considerada parte de nuestra responsabilidad delante de Dios para con nuestro prójimo. Pero para eso tenemos otros versos bíblicos, definitivamente no esta bienaventuranza, a pesar de lo que amigos y teólogos de la liberación puedan insistir. La confusión nace de que en nuestro idioma el uso común y corriente de la palabra justicia es exactamente este que he mencionado ahora por el diccionario de la Real Academia y que quiero repetir. Justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde
o pertenece. Según esta definición, se es injusto con el obrero que no recibe su salario digno. Se es injusto cuando el inocente termina en la cárcel o cuando el corrupto se libra de acusaciones y condenas gracias al dinero o a las influencias de poder que tiene. Estos son actos de injusticia, definitivamente. Y según la definición de diccionario, estas son actos injustos, pero no es la clase de justicia de la que trata esta bienaventuranza. Para comprenderla mejor, tenemos que ir a la misma Biblia para examinar lo que los términos justo y justicia significan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como explicamos en un estudio anterior, aunque esta vez, tranquilos, no entraremos en tanta profundidad. Lo que es importante es recordar que cuando estamos estudiando un concepto bíblico, específicamente cuando estamos enfocándonos como si de un rayo láser se tratara, en algo muy específico como lo es la definición de una palabra, siempre tenemos que tomar en cuenta el contexto general de la escritura, la enseñanza global de todas las escrituras o lo que se llama una teología bíblica sobre ese término. Y el concepto de justicia en la Biblia aparece bastante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en la Biblia principalmente se refiere a la calidad moral religiosa de una persona frente a Dios. Por supuesto que ese significado también existe en nuestra lengua española. Nuevamente, el diccionario de la Real Academia da este otro sentido o significado para la palabra justicia, conjunto de todas las virtudes por el que es bueno quien las tiene. Y esta es la definición que aplica a nuestra bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En nuestro caso, en el caso de la bienaventuranza, justicia se refiere a la conducta y al rasgo del carácter de una persona que vive honestamente deseando cumplir los mandamientos de Dios expresados en lo que conocemos como la ley de Moisés. Pero aquí podríamos encontrar ya el primer escollo. Y es que recordaremos que tanto en el Antiguo Testamento, por ejemplo el Salmo 14, 1 al 3, como en el Nuevo Testamento, que cita el Salmo en Romanos 3:10, se establece claramente que no hay justo ni aun uno. Sin embargo, y a pesar de esto, vemos que hay personas que son llamadas justas en la Biblia. Incluso hay personas a las que Dios mismo llama justos, como por ejemplo Noé. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y aunque esto, por supuesto, es antes de la ley mosaica, por varios siglos, antes del pacto en Sinaí, se refiere a la misma ley, al mismo reflejo del carácter de Dios por el cual los hombres y mujeres debemos vivir. De modo que aunque es absolutamente imposible cumplir cabal totalmente la ley de Dios, como la misma Biblia lo enseña, las personas que viven sinceramente guiados por ella, por la ley, con el propósito de agradar a Dios, a veces son llamados justos en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, no estamos ni siquiera sugiriendo la idea de que esto pudiera traer salvación a nadie. Sabemos que ese no es el caso. Pero el concepto de justicia y de ser justo, como estamos viendo, y espero dejar demostrado a través de la Biblia, es uno donde la persona genuina, sinceramente, está buscando agradar a Dios, siguiendo sus mandamientos, cosa que, aunque sea parcialmente, logra. Por esto es que la vida correcta, de acuerdo a, o sea, guiada por la ley de Dios, se le llama en la Biblia una vida justa. Y las personas que así viven se les llama justos. Por supuesto, no perfectos, pero sí justos. Y esto ocurre también en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo. Por ejemplo, José, el esposo de María, se le llama justo en Mateo 1:19. Zacarías y Elizabeth y Simeón, personajes relacionados con el nacimiento de Juan el Bautista, con el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas, también son identificados o calificados como justos. Aún el propio Pablo, hablando de su condición antes de ser cristiano, afirmó que él era intachable en cuanto a la justicia que es
por la ley. Esto es en Filipenses 3:6. De manera que atribuirle justicia a una persona, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no implica perfección, sino que implica la inclinación, y por supuesto no implica salvación, pero sí la inclinación de una persona que tiene el deseo de agradar a Dios, de cumplir la ley, de vivir de acuerdo a ella. Eso es una persona justa. Así que todo esto para que podamos ver que justicia, como se menciona en este verso, en la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a las personas que, aunque por supuesto no perfectas, viven anhelando intensa y sinceramente actuar de acuerdo a lo establecido por Dios en su ley, no como una forma de alcanzar perdón o de alcanzar salvación, sino como una forma de expresar su deseo de agradar al Dios que le ha salvado. Es lo mismo, por supuesto, que sucede en el Nuevo Testamento, aunque quizás tendemos a no verlo así por esta dicotomía que vemos, ¿no? Esta oposición entre esta ley y la gracia de Dios. Los cristianos sabemos que tenemos que cumplir la ley de Moisés porque esta es la ley de Dios, refleja el carácter de Dios, lo que Dios espera de nosotros. Como seres humanos, nosotros, por nuestras propias fuerzas, sin embargo, no podemos cumplir a cabalidad, como bien nos enseña tanto Gálatas como Romanos. Sin embargo, el nuevo pacto anunciado en Jeremías y en Ezequiel hablan de que la ley, no dicen más bien que la ley sería eliminada, sino que tendríamos o recibiríamos de parte de Dios la capacidad sobrenatural de cumplirla gracias al nuevo corazón que Dios pondría en nosotros, lo que en el Nuevo Testamento se les llama el nuevo nacimiento. Antes de continuar, yo creo que es importante y deseando evitar malentendidos, resumir lo dicho anteriormente y aclarar un par de cosas. La palabra justicia, repetimos en Mateo 5:6, se refiere a la conducta correcta que se esperaba y que se espera por Dios en su pacto con los israelitas en el Antiguo Testamento y deseada por toda persona que quiere vivir en comunión con Dios. No como una forma de ser salvos, sino como resultado de haber sido salvados. El contexto del resto del Sermón del Monte, especialmente de las bienaventuranzas que estamos considerando, yo creo que apoya esta interpretación. Hasta aquí hemos visto que cuando la Biblia dice bienaventurados los pobres, los mansos, los que lloran, se describe el carácter de la persona que genuinamente está buscando a Dios, que quiere participar del reino de Dios y que se reconoce sin la capacidad natural de hacerlo y por lo tanto descansa en la intervención y acción divinas. Los pobres, los humildes, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. De manera que lo que esta bienaventuranza está enseñando es que la bendición de Dios y la felicidad que de ella resulta será dada a aquellas que saben que la justicia divina, o sea, una buena conducta de acuerdo a la ley de Dios, no puede ser conseguida sin la ayuda de Dios. Y que, por lo tanto, estas personas expresan, y aquí viene la parte importante y quizás peculiar de esta bienaventuranza, lo expresan con intensidad. Expresan con intensidad, por eso lo de hambre y sed, su anhelo de agradar a Dios, como si de hambre o de sed intensas se tratara. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver esto con los cristianos? Bueno, lo mismo que con las otras bienaventuranzas. Quizás que en nuestra explicación del Evangelio, aquellos que no creen, hablamos como si la conversión a Cristo fuese un trámite superficial. Y esto no debería ser así. Solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y lo mismo con aquellos que ya están dentro de una congregación cristiana y que parecen actuar como si la vida cristiana y la justicia en conducta que ella conlleva fuera un compartimento en nuestra vida que podemos practicar en domingos y no el resto de la semana. Obviamente, esta bienaventuranza nos descubre nuestro pecado si es que esa es nuestra actitud. Cuando una persona viene a Cristo,
Se supone que lo hace porque ha comprendido que su condición como pecador o pecadora es desesperante y que para tener una correcta relación con Dios le es necesario admitir esta impotencia y lanzarse por la fe en confianza a los brazos del Dios que ha prometido darnos su salvación gratuitamente y a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que reconocer que, como dice en el libro o carta a los Hebreos, esta es una salvación tan grande y que por lo tanto es el mayor y más precioso de los regalos. Y adicionalmente, que teniendo dicho regalo, deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón vivir honrando a Dios a través de una conducta intachable de acuerdo a los criterios divinos. Por supuesto, es necesario repetir que esto no significa que lleguemos a ser perfectos en esta vida. No se trata de eso. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, sabe si de verdad y genuinamente tenemos en nuestro corazón esa hambre y sed de vivir como Dios quiere. La ausencia de esta intención, la ausencia del deseo real y sincero de agradar a Dios, me parece a mí que es un indicio de que no se está viviendo la vida cristiana o sencillamente o posiblemente que tal persona no se ha convertido a Cristo. El deseo de agradar a Dios, aunque no siempre se logre, el deseo de agradar a Dios, el amor a Dios y a las cosas de Dios es una característica indispensable en aquellos que han tornado o que hemos tornado nuestra vida a Cristo, convirtiéndonos a Él. ¿Significa todo lo dicho anteriormente que al cristiano no le importa la injusticia que se observa en la sociedad? Por supuesto que no. Esto no es lo que quiere decir la Escritura, pero la persona que vive una vida justa, como está descrita en la Biblia, para esta persona, la injusticia del hombre contra el hombre le resquebraja el corazón y le mueve a la acción. Aunque este no es el significado principal de esta bienaventuranza, sin lugar a dudas incluye la inconformidad cristiana con el status quo y su disposición a luchar con el carácter y conducta caracterizada por las bienaventuranzas, por supuesto, luchar contra toda clase de injusticia. A la misma vez, como cristianos, reconocemos que es imposible solucionar los verdaderos problemas que llevan a la injusticia, sea esta social o económica, sin que el corazón de los hombres y mujeres que lideran y gobiernan compartan con Dios los principios de justicia. No habrá cambio en la sociedad sin cambios en el interior del ser humano. No habrá cambios en el interior del ser humano sin existir cambios en la relación con Dios. Y no habrá cambios en la relación con Dios si no existe hambre y sed de justicia en el corazón. Pero este tipo de manifestación de justicia lo encontramos en otros pasajes. Este tipo de justicia o de lucha por la justicia que podríamos llamar socioeconómica o política, de eso no es que está hablando esta bienaventuranza. Finalizo el comentario sobre esta hermosa bienaventuranza con algunas citas que, más que definir, nos ayudan a hablar, a ilustrar de lo que estamos hablando, de esta intensidad, de esta hambre y sed en nuestra búsqueda de una correcta relación con Dios y la buena conducta delante de los hombres que resulta de ella. Por ejemplo, Salmo 42, versos 1 y 2. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Fue el Salmo 63:1. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. En la misma línea, el Salmo 143 y verso 6. Hacia ti extiendo las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Y por último, Isaías 26, a partir del verso 7. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Amén. De eso se trata, hambre y sed de justicia.
Te ofrecemos ahora una pausa musical, luego de la cual continuaremos nuestro estudio ahora con la quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos. No te retires, que continuamos en breve. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. De eso estamos estudiando en este programa de Bíblica, ahora estudiando el Evangelio según San Mateo y en esta sección considerando el Sermón del Monte, ese discurso, sermón, predicación, enseñanza magistral de nuestro Señor Jesucristo, admirado por creyentes y no creyentes por igual. Hemos considerado ya el Evangelio, hemos considerado ya varias de las bienaventuranzas y ahora nos dirigimos a la bienaventuranza número 5. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. Como hemos visto hasta aquí, cada una de estas bienaventuranzas va en contra de algunos de los principios generales de la cultura secular o de lo que la Biblia llama el mundo. Parte del genio, de la belleza, del atractivo incluso de estas bienaventuranzas trata exactamente de eso mismo. Trata de los principios de lo que es el reino de Dios, principios en conducta, en actitud, que por ser del reino de Dios van contrarios a los del reino de las tinieblas. Y eso a veces sorprende al estudiarlas, pero siempre, por supuesto, bendice. Y ahora, repito, estamos ya considerando la bienaventuranza número 5, que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La Nueva Versión Internacional dice así: dichosos o bendecidos o bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Aquí la palabra que se usa para misericordia, la palabra eleos en griego, no es difícil. Significa exactamente lo que nosotros creemos en nuestro idioma. Es una compasión a una persona, hacia una persona que está en necesidad o en deuda y sin posibilidad de trato favorable. Y aquí es donde está la clave del significado de la palabra misericordia en esta bienaventuranza. Podríamos decir que esta es la primera bienaventuranza que trata más sobre la acción del discípulo de Jesús que sobre quizás su carácter. Aquí se pasa de lo que es puramente un rasgo de la personalidad, del carácter cristiano, de la persona que está en el reino de Dios, a la acción que debe conllevar el tener dicho rasgo como parte de nuestro carácter. Porque como sabemos, en la fe cristiana, si nuestro mensaje y nuestra vida y el cambio que ha ocurrido en ella no va acompañado de acciones que demuestren ese cambio, la Biblia dice que la fe sin obras es sencillamente o está sencillamente muerta. Y algo así sucede con las bienaventuranzas. Y aquí la palabra misericordia, hay que aclararlo, puede confundirse con la palabra gracia, porque en ambas se incluye un gesto, una acción a quien no lo merece, pero no son iguales, no necesariamente son iguales. La distinción entre misericordia y gracia consiste en que la gracia, en la Biblia por supuesto, apunta más al perdón del pecado, mientras que la misericordia atiende las consecuencias del pecado. Así lo expresa un comentarista. Dice: el nombre misericordia siempre se refiere a aquello que observamos de dolor, miseria y apuro, estos resultados del pecado. Gracia, por el contrario, sigue diciendo este autor, siempre trata del pecado y de la culpa mismos. Una extiende alivio, en otras palabras, la misericordia extiende alivio, la gracia, perdón. La misericordia sana y ayuda. La gracia limpia y restituye. Hermosas palabras para ayudarnos a distinguir entre lo que es gracia y misericordia. La importancia de la práctica de la misericordia para Dios queda reflejada en esta cita muy conocida de Oseas, palabras a las que luego hace referencia el mismo Jesús. De paso, 2 veces lo hace en el Evangelio de Mateo, en otro lugar y contexto diferente al de las bienaventuranzas. Oseas 6:6 dice lo siguiente. Dice: lo que pido de ustedes es
amor. Aquí la palabra es misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Lo que les pido a ustedes, repito, es misericordia. En Mateo 9:11 está la cita de Jesús. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Obviamente citando Oseas 6:6. Porque no he venido, dice el Señor, a llamar a justos, sino a pecadores. Más adelante, en Mateo capítulo 12 y verso 7, dice lo siguiente, dice Jesús hablando nuevamente, dice, si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. En esta situación, los fariseos, escandalizados porque los discípulos de Jesús tomaron espigas de trigo y son acusados de pecado, esa es la contestación que da Jesús. Deben entender lo que dice Dios. Yo lo que espero es misericordia. Sin lugar a dudas, captamos mejor el significado de la palabra misericordia considerando los siguientes versos. Como ya hicimos con hambre y sed de justicia, les hagamos lo mismo aquí, ilustrando con algunas escenas de la Biblia lo que significa esta misericordia. Aquí estamos no definiendo, sino quizás ilustrando. Por ejemplo, Bartimeo pide misericordia. Jesús, hijo de David, grita, él ten compasión o misericordia de mí. Está en una posición desventajada, no necesariamente merece, por supuesto, el ser sanado o el que Dios o Jesús tengan misericordia de él, pero igualmente él lo pide. También es la palabra que se usa para describir la conducta del buen samaritano de la parábola en Lucas 10. Dice que practicó la misericordia con su prójimo. En Judas 21 al 23 se refiere a los hermanos extraviados totalmente en pecado o herejía que necesitan de nuestra misericordia. Dice así, tengan compasión, o sea, tengan misericordia de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse, o sea, tengan misericordia de los demás. Como vemos en estos versos, la misericordia es una de esas características que reflejan el carácter de Dios. Es una de esas características que nosotros como personas que tienen hambre y sed de justicia deseamos que sean también parte nuestra, parte de nosotros. En estos versos que acabo de leer, vemos por un lado al ciego que pide misericordia de Jesús, por supuesto la recibe, el buen samaritano que la demuestra por su acción y en Judas 21 el llamado a que nosotros tengamos misericordia con aquellos hermanos, hermanas que caen en pecado. Y todo esto nos ilustra el aspecto tan importante para entender lo que la misericordia significa. Y es que esta misericordia que estamos extendiendo, este favor que estamos extendiendo, es o lo hacemos a personas que no tienen la expectativa de ser ayudados, que por supuesto no lo merecen, pero más que eso no esperan o no se espera que reciban esta misericordia. En la parábola de los dos deudores de Mateo 18 podemos observar mejor la misericordia o en este caso la ausencia de ella. La parábola trata de cómo una inmensa deuda, grandísima, por supuesto en esta parábola, para aquellos que no la recuerdan muy bien, la deuda que este hombre tiene con el Señor que le ha prestado el dinero es una deuda, podríamos decir, billonaria. Es una exageración, es una hipérbole para ayudarnos a entender la parábola, mientras que la deuda que no quiere perdonar a su vez a alguien que le debe dinero es pequeña. Pero bueno, volvamos a la parábola. Dice, en esta parábola podemos observar mejor la misericordia o la ausencia de ella. Esta parábola trata de cómo una inmensa deuda es perdonada totalmente a un hombre y a su vez no perdona la deuda a alguien que le debe una cantidad ínfima de dinero. Es como si a alguien se le perdonara una deuda de $1 billón y se rehusara a perdonar la deuda a alguien que lo que le debe son $5.
Habiendo recibido la misericordia del rey de la parábola, se esperaba, por supuesto, que a su vez le practicara o la practicara con otros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la Reina Valera. Y aquí la pregunta: ¿será que se puede ganar la misericordia de Dios practicando nosotros la misericordia? Porque eso es lo que pareciera decir este verso, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Repetimos la pregunta: ¿será que se puede ganar la misericordia de Dios practicando nosotros la misericordia? ¿Podemos ganar nosotros el favor de Dios siendo buenos con nuestros semejantes? Por supuesto que no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Hay varios pasajes. El que quizás más citamos en este contexto es Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe, etc. Así que por supuesto que no. Nadie gana misericordia de Dios siendo misericordioso. Esto no es lo que enseña la bienaventuranza. Igual que con el perdón, la misericordia es practicada por aquellos que se saben receptores de la misericordia divina. Eso sí, igual que en la parábola de los dos deudores, la ausencia de la práctica de la misericordia o perdón practicado hacia otra persona pudiera ser evidencia de que nosotros mismos no hemos recibido la misericordia en primer lugar. Como Jesús lo enseña en el contexto del perdón y de esta parábola, Jesús dice: al que no perdone a su hermano de todo corazón, no le será perdonada la deuda y no saldrá hasta que pague el último cuadrante. En otras palabras, la persona que no sabe perdonar o que no sabe practicar la misericordia en favor de otros, probablemente es porque no ha experimentado el perdón o la misericordia de Dios. Como podemos ir viendo en estas parábolas, y ya hemos considerado las primeras 5 de ellas, no solo son principios del reino de Dios, de conducta, de vida del reino de Dios, sino que también son contrarios a los principios de vida del mundo, de la sociedad secular. Pero también, como hemos visto, es un recordatorio para aquellos que procuran acercarse a Dios de qué es lo que está en juego y de cómo ellos pueden saber si sinceramente están buscando de Dios y a Dios con esa hambre, con esa sed, si de verdad se consideran humildes, necesitados, pobres delante de Dios. Y también, por supuesto, en tercer lugar, para nosotros los cristianos, son un recordatorio de cómo Dios espera que nosotros vivamos. Son parte de esta enseñanza de Jesús que les está diciendo a sus discípulos, y recordemos que esta enseñanza va particularmente o principalmente dirigida a su círculo pequeño de discípulos, aunque más gente haya escuchado. Esta enseñanza va dirigida a decir cómo es que aquellos que hemos pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Hijo de Dios, aquellos que hemos sido salvados, cómo es que debemos vivir. Aunque hay la posibilidad de interpretar o de tomar estas bienaventuranzas como si fueran reglas o leyes, no son reglas o leyes, son las descripciones del carácter de la persona que vive en el reino de Dios. Características que se tienen y características que se aspira a tener, por las que se llora, se sufre a veces pidiendo a Dios su ayuda. Así que aunque no son reglas, sí son conductas que se esperan de nosotros los creyentes. Uno de los problemas que nosotros como creyentes evangélicos tenemos es que en nuestro deseo de resaltar que la salvación que Dios nos ha dado es una salvación gratuita, por gracia, sin merecerlo, sin que tengamos que hacer obras de nuestra parte, caemos en el extremo opuesto entonces, o por lo menos ese es el peligro que se observa. Caemos en el extremo opuesto de decir, pues mira, yo no necesito hacer obras porque yo soy salvo. La Biblia es clara. De hecho, Martín Lutero, ese hombre que Dios usó en un momento importante en el siglo XVI para comenzar este movimiento inmenso de la Reforma Protestante, lo hacía claro también. Él, por supuesto, luchaba por una salvación gratuita, por la fe en Jesucristo, pero también hablaba de cómo las obras tienen que seguir a la fe. No hacemos obras para ser salvos, hacemos obras porque somos salvos. Y aún después de esos versos
tan hermoso de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El verso 10, el verso que le sigue a estas palabras, habla de que nosotros fuimos creados para buenas obras. Se supone que aquellos que hemos nacido de nuevo vivamos de manera diferente. Se supone que así sea. Se supone que nosotros, los que estamos en el reino de Dios, practiquemos la conducta que reflejan las bienaventuranzas. Nosotros no podemos asumir que vivimos la vida cristiana si estos rasgos del carácter y de nuestra vida no están en nosotros. Confrontados por la realidad poderosa de estas parábolas, debemos hacer un alto y ver exactamente dónde estamos parados nosotros. ¿De verdad estamos en el reino de Dios y por lo tanto deseamos, anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón vivir así? ¿O simplemente lo vemos como un extra en nuestra vida, como algo adicional que si lo tenemos bien y si no también? Entonces, si esa fuera nuestra actitud, tenemos problemas. Bueno, ya hasta aquí nuestro estudio por el día de hoy y hasta la semana próxima. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será hasta